Gobierno de México. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a presentarles la investigación Llegada, Desarrollo e Impacto de la Presencia Protestante en la ciudad de Puebla durante el siglo XIX. Lo primero que quiero hacer es reconocer que esta investigación la realicé de la mano de la doctora Daniela, quien asumió el compromiso de tomar la batuta, ¿no? También agradecer a las personas que forman parte de este comité, quienes también constantemente estuvieron emitiendo sus comentarios, sugerencias y diversas aportaciones, así como otros investigadores de otras instituciones, como es el caso de la doctora Eliu Patiño, la doctora Cristina Mazariegos y el doctor Helio Mansferrer y su línea de investigación. Eso, mi gratitud y reconocimiento por los aportes que dieron a esta investigación. ¿De dónde surgió este tema? Quiero compartirles que cuando desarrollé la tesis sobre de la maestría sobre la diversidad religiosa en la ciudad de Puebla, una de las constantes a la hora de acercarme a hacer el trabajo etnográfico, lo que aparecía en los testimonios era la discriminación religiosa. En ese sentido, revisé las fuentes, ¿no? La encuesta nacional sobre todo, que señalaba que Puebla ocupaba el segundo lugar dentro de las entidades de la República donde se manifestaba mayor discriminación, ¿no? Entre ellos, pues incluido la discriminación religiosa. En ese sentido, yo me preguntaba si en el siglo XXI existe tanta discriminación religiosa en Puebla. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los primeros no católicos a sentarse a esa ciudad considerada baluarte del catolicismo, ¿no? En ese sentido, me fui elaborando algunas preguntas. ¿Cuáles fueron las iglesias, las primeras iglesias o sociedades evangélicas que arribaron a la ciudad de Puebla? ¿Cuál fue la postura de las autoridades locales y estatales frente a esa presencia protestante? ¿Qué actitud tomó el clero poblano? ¿Cómo reaccionó y cómo se involucró la sociedad poblana, esa del siglo XIX, en la que el catolicismo jugaba un papel importante en la cotidianidad de los habitantes? Bueno, estas preguntas fueron dirigiendo a un objetivo central. Este era desarrollar un análisis de la llegada oficial, el devenir y el impacto que produjeron estas iglesias protestantes en la ciudad de Puebla durante el siglo XIX y hasta 1910. Los objetivos particulares pues era estudiar la legislación en materia religiosa, esa que permitió la llegada de los grupos protestantes, identificar cuáles fueron estas primeras iglesias que llegaron a la ciudad de Puebla, conocer y examinar los procesos de negociación, acuerdos y conflictos políticos, estudiar las acciones y las reacciones que suscitaron a raíz del encuentro entre los protestantes y los pobladores de la ciudad angélica, incluidos, por supuesto, los miembros del clero, ¿no? Analizar el impacto social, político y religioso de la presencia de los protestantes en la ciudad de Puebla y, por último, presentar las posturas políticas de los distintos gobiernos en Puebla en torno a lo religioso durante mi periodo de estudio, ¿no? La hipótesis a demostrar fue que las alianzas políticas entre liberales y protestantes fueron sumamente necesarias para el arraigo de esa minoría religiosa en la ciudad de Puebla. Las políticas liberales hicieron posible el asentamiento legal de los grupos religiosos no católicos. Sin embargo, el sentir del clero y de la población marchó a un paso diferenciado del proyecto liberal, mostrando cierta resistencia a los cambios generados a partir de la presencia protestante. Esto provocó fenómenos de rechazo y negociación, por lo que el proceso de aceptación fue complicado y no instantáneo. En este sentido, la intolerancia religiosa y la persecución quedaron intrínsecas al desarrollo del protestantismo en la ciudad de Puebla. Pero para salir avante fue significativa la actividad de los protestantes en campos de intervención social como la educación, la prensa, la salud, entre otros. Los conceptos que analizo digamos, los conceptos claves para este análisis, pues fue
eminentemente a partir del protestantismo, no específicamente del protestantismo histórico, es decir, aquel protestantismo que en el siglo XIX aún se sentía heredero de la reforma luterana. La laicidad y la secularización, dos conceptos que están sumamente alineados, ¿no? La laicidad entendida como la separación iglesia y Estado, y la secularización como el proyecto que tuvo el Estado para debilitar al clero, sí, en general al clero. Y a partir de ahí, pues vienen una serie de reformas, ¿no? De leyes en las cuales se va a intentar emancipar a las instituciones religiosas, es decir, algunos aspectos que pertenecían exclusivamente al clero, ahora pasaron a lo civil, como fue el caso, por ejemplo, del registro civil, la educación, la creación de cementerios municipales, entre otros, ¿no? También la privatización de la religión, donde se proyecta o se propone que la religión pase del espacio público al privado. A partir de ahí viene un control y mayormente una prohibición hacia las peregrinaciones, procesiones, toques de campana, etcétera. Y dentro de este proyecto secularizador, pues se encuentra justamente la ley de libertad de cultos, que es cuando el gobierno liberal le otorga a los individuos la libertad para decidir qué religión pueden practicar o qué religión van a practicar, o incluso ninguna de ellas, ¿no? Y otro concepto que está íntimamente ligado a este desarrollo que analizo en la tesis, pues es la intolerancia religiosa, que tiene que ver con el rechazo, el irrespeto a las creencias y prácticas religiosas que ejerce una mayoría contra una minoría. Esto, en palabras bastante resumidas, pues es agresión al derecho mismo de su libertad religiosa, ¿no? Ya sea en contra de su persona o en contra de sus propiedades. En este sentido, me preguntaba cómo se asumió estos conceptos, cómo fueron asumidos en Puebla, ¿no? Las fuentes documentales son sumamente variadas. Estas las clasificamos en tres. Primero, la hemerográfica, en donde digamos, se agrupan aquellas fuentes, periódicos, revistas, tanto protestantes, católicos, liberales, y aquellos que se decían imparciales, los documentos impresos de carácter oficial, leyes y decretos, memorias de Estado, boletín municipal, periódico oficial, y los manuscritos como actas, correspondencias e informes. Bueno, la perspectiva histórica, desde el inicio de esta investigación sabíamos que teníamos que recurrir a la historia política y a la historia social por ser un fenómeno que está intrínseco a estas perspectivas. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación nos dimos cuenta que para entender ese complejo siglo XIX era necesario valorar el papel del clero en Puebla. En ese sentido, tomamos una perspectiva de largo aliento para crear lo que fue nuestro primer capítulo, Puebla, una ciudad católica, iglesia, Estado y sociedad en el virreinato. Aquí se analiza pues justamente el periodo virreinal con las características de Puebla, ¿no? Cómo el catolicismo se establece como una religión única, la fundación de la ciudad de Puebla, que va a estar intrínseca al catolicismo, y bueno, la ciudad de Puebla se convierte en una ciudad episcopal, en una importante ciudad episcopal, donde tiene un número alto, una fuerte concentración de religiosos que se van a ocupar, si bien de la salvación de las almas, también de la salud, la educación, y van a tener actividad dentro del campo de la economía, ¿no? Cerramos este capítulo con el análisis de las reformas borbónicas puestas en marcha, específicamente en Puebla, donde, pues he de decir, estuvieron a la vanguardia, ¿no? Primero se ponen en práctica en la ciudad, bueno, en el Obispado de Puebla, y posteriormente en otros espacios, ¿no? Como la Ciudad de México. En el capítulo 2 se analizan los cambios y continuidades, la reafirmación del catolicismo y el rechazo a los protestantes. Aquí se analiza la experiencia poblana respecto a la independencia, ¿no? Las relaciones directas que establece México con la Santa Sede, una labor que estuvo a cargo de Francisco Pablo Vázquez, ¿no? Este poblano que regresa convertido en obispo, y él va a ser quien va a nombrar a otros obispos dentro del territorio mexicano. Se analiza la discusión que está vertida en los periódicos, ¿no? Donde se ven los beneficios
y, digamos, estas posturas que abordan o discuten el tolerantismo religioso, esto a partir de, pues, algunas plumas mexicanas, ¿no? Este capítulo lo cerramos con la presencia de un protestante que llega a México. Él tiene, bueno, él pertenece a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y él tiene la tarea de difundir textos bíblicos que para esa época son considerados protestantes por varias características. Entre estas características, pues de entrada la Biblia no está completa, no le faltan libros que las Biblias católicas sí tienen, y no tiene notas explicativas, ¿no? Entre otros aspectos que van a hacer que estas Biblias sean entendidas eminentemente como protestantes y van a ocasionar cierto rechazo. Pese a ello, se logran distribuir por diferentes partes de la República, entre esas partes la ciudad de Puebla. Es importante mencionarlo, una, por la distribución de las Biblias protestantes que va a haber en Puebla, ¿no? Es decir, se siembra la semilla para la posterior llegada de los protestantes. Y la otra, porque Diego Thompson, digamos, marca el camino que para relacionarse, ¿no? Que otros compositores que van a llegar después, o estos distribuidores de Biblias, él marca las pautas de cómo relacionarse, ¿no? James Diego Thompson se acerca al obispo de Puebla, que entonces era el único obispo que había en México, eh, le pide la autorización para distribuir estas Biblias, una autorización que le niega. Sin embargo, el obispo se compromete con Thompson para ayudarlo en su tarea respecto a la traducción de los textos bíblicos en lenguas originarias. En ese sentido, el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez no solo es colaborador de Thompson, sino se convierte en colaborador de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Bueno, en el capítulo 3 se analiza la transición de la intolerancia religiosa a la libertad de cultos. Esto es analizado desde una perspectiva que no ocurrió momentánea, ¿no? Digamos, se va formando, se va cocinando desde antes, y por eso aquí analizamos 1833 a 1868. Iniciamos con el análisis de las primeras leyes liberales o anticlericales, ¿no? Se analiza la intervención estadounidense y específicamente cuál fue la postura del clero poblano frente a esta intervención, la confrontación del 55, que digamos se convierte en antesala de la posterior guerra de reforma, esta guerra de reforma con las características propias que surgen en Puebla, y se concluye con la experiencia poblana respecto a la intervención francesa, ¿no? Poniendo de nueva cuenta hincapié a la actitud que tuvo el clero frente a este periodo histórico. En el capítulo 4 se analizan las sociedades evangélicas en México, esta presencia extraoficial de cómo da paso hacia la institucionalidad. En ese sentido, pues se analiza esta presencia protestante en diferentes partes del territorio, esto en un periodo de crisis del clero, este movimiento que inician unos padres o curas católicos que van a ser bastante críticos con la institución católica a la cual pertenecen, pero que también van a apoyar la Constitución de 1857 y las posteriores leyes de reforma, ¿no? Estos padres constitucionalistas, algunos crean sociedades independientes, otros se congregan en la Iglesia Mexicana, y esta Iglesia Mexicana, como otras sociedades, pues va a tener cercanía con grupos religiosos en el extranjero de corte protestante, ¿no? Entre ellos, pues por supuesto, con el anglicanismo. Y concluyo este capítulo hablando de la llegada de la primera sociedad evangélica a la ciudad de Puebla, una misión que estuvo a cargo de Arcadio Morales. Él, perdón por la imagen, ¿no? Él tenía 19 años cuando llega a Puebla, pero no hay una imagen que dé cuenta de ese periodo. Arcadio Morales llega a la ciudad de Puebla, crea una misión, crea una comunidad religiosa y abren el culto público en la Capilla de Dolores. Y pues ahí son atacados brutalmente, ¿no? Esta comunidad se componía de obreros textiles mayormente, y él en este fragmento, él narra cuál fue la experiencia de estas primeras personas que llegaron a emprender
o abrir la misión protestante en la ciudad de Puebla, y dice el principio del culto protestante, ¿no? Ocurrió en medio de un barrio de carniceros fanáticos, donde habían matado ya al hermano Francisco Ortiz por la misma causa, dándole 13 puñaladas. Esto lo pongo un poco para resumir aquellos actos sumamente violentos que ocurren con este grupo religioso específicamente, ¿no? En lo posterior habrá otros. Bueno, en el capítulo 5 analizo el asentamiento, el desarrollo, la consolidación y el impacto de los primeros protestantes en la ciudad de Puebla. Esto ocurre a cargo de la Iglesia Metodista Episcopal de Puebla, y aquí analizo un poco lo que es el metodismo, ¿no? Digamos, sus propuestas generales, y después narro cómo van creando su comunidad, algunas conversiones religiosas, entre ellas hay conversiones de curas católicos, y pongo especial atención a la educación, que juega un papel importante para los metodistas, ¿no? La educación, analizo las dos instituciones educativas que crean en Puebla. Una es el orfanatorio y el seminario teológico de la IME, que está destinada a varones, y el Colegio para Señoritas de Puebla, que está destinada a la educación para señoritas, ¿no? Bueno, esta es una imagen un poco para ponerle rostro a estos personajes, ¿no? Él es Carlos Dres, él es un joven que llega a atender la misión en la ciudad de Puebla. Él crea la comunidad religiosa, y la primera pareja de conversos pues es Francisco Velázquez y su esposa, quienes son considerados como los fundadores de la congregación en Puebla. Crean su templo, ¿no? A finales del siglo XIX crean el templo, a inicios del siglo XX, ¿no? Casi recién estrenado, es incendiado, se desconocen las razones, y bueno, muy pronto reconstruido, ¿no? Aquí lo que decía, un poco para ponerle rostro a estos sujetos estudiados, pues la primera imagen es de los graduados del Instituto Metodista, y la segunda de las señoritas del Instituto Normal Metodista. De aquí salían teólogos, estudiantes de comercio, de música, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, no todos eran protestantes, por supuesto, ¿no? Recibían muchos católicos, pero también recibía a muchos metodistas y protestantes de otras partes del país, incluso del extranjero. Y bueno, una vez egresados, digamos, la institución consideraba que estos egresados salieran a llevar la palabra, ¿no? A misionar a diferentes partes, reitero, de la región Puebla-Tlaxcala, del país y en el extranjero. El último capítulo, el capítulo 6, pues ahí analiza la otra cara del impacto, ¿no? La persecución y la intolerancia contra los protestantes en la ciudad de Puebla entre 1875 y 1910. Aquí hablo de las posturas políticas de manera general de cada uno de los gobernadores, pero para dar paso, ¿no? Posterior a cuál fue la actitud que tomaron específicamente sobre la intolerancia religiosa. Juan Crisóstomo Bonilla, perdón, él es un liberal serrano. Al inicio de su administración ocurre una San Bartolomé que deja varios muertos, obviamente protestantes, ¿no? Actos que no se vuelven a repetir durante su administración. Y posteriormente, como tampoco ocurre, por ejemplo, durante el gobierno de Juan Nepomuceno Méndez, con él no se registra ningún acto violento. Este liberal serrano, al que muchos han llamado radical, ¿no? Por poner en práctica aguerridamente las leyes de reforma. Y bueno, él tiene una oposición muy fuerte, y es la prensa católica, ¿no? Entonces, durante su gobierno él es tachado de liberal, vendepatrias, cleróforo, anticatólico, protestante, jefe de la secta, términos muy similares, ¿no? El gobierno que sigue es el de Rosendo Márquez. Con él la intolerancia religiosa cobra un tremendo auge. Se registran muchos casos de intolerancia religiosa que, como se dieron cuenta, pues sí son bastante abundantes, ¿no? Con Rosendo Márquez
reitero, hay mucha intolerancia religiosa, el gobierno niega esos actos de intolerancia y además no castiga a los culpables que ejercen esta violencia en contra de los protestantes. Cierro este capítulo con el análisis de Mucio Martínez, su gobierno. Y bueno, Mucio Martínez le decían el mocho, ¿no? Por su postura muy procatólica. Él pues tiene favoritismos hacia el clero poblano, hay abuso a las leyes de reforma constantemente y pese a eso es bastante llamativo que especialmente al final o en los últimos años de su gobierno, que estuvo casi 2 décadas, él, las manifestaciones de intolerancia religiosa vienen tremendamente a la baja hasta que a inicios del siglo XX los mismos protestantes dicen que han vencido la intolerancia religiosa, que Puebla es una ciudad avanzada donde ya no hay tolerancia, ¿no? Este es el discurso, aunque hay otras fuentes por los mismos protestantes que dan cuenta de ciertos aspectos que no tienen la gravedad que antaño, pero que sigue vigente, ¿no? Bueno, esto un poco fragmentos de lo ocurrido en Puebla, ¿no? 25 protestantes asesinados, heridos, casas y templos baleados, incendiados, Biblias protestantes quemadas en la vía pública, intentos de asesinato y otros que efectivamente se realizaron, ¿no? Como señala el último testimonio, el fragmento que pongo aquí. Santiago decía, muy satisfecho, acabamos con los protestantes y el gusto que tengo es que yo maté a 4 y entre de ellos al alcalde, a quien le hice sacar la lengua a balazos, cierro comillas. Bueno, como conclusiones generales, quiero señalar que, bueno, el proceso histórico que aquí se ha estudiado da cuenta de que el proyecto liberal decimonónico tomó sus propias características en Puebla, en parte porque ese territorio estuvo marcado por el importante papel sociopolítico que tuvo el clero católico. Aquí hemos analizado ese momento coyuntural donde se enfrentó lo viejo y lo nuevo, donde las ideas tradicionales convivieron, se enfrentaron y coexistieron con aquellas que resultaban novedosas. En ese proceso, la sociedad poblana fue partícipe activo de sus posturas ideológicas y especialmente religiosas, las que manifestó ya fuera como un ente político, social o religioso. En tanto, esa sociedad no fue pasiva, ya que no asumió el proyecto liberal sin externar su individualidad o incluso su colectividad. Con ese novedoso proyecto político liberal, especialmente en torno a la Ley de Libertad de Cultos, cuando esa ley se promulgó, ni las autoridades civiles, religiosas, ni la sociedad asumieron o comprendieron lo que significaba el respeto a esa libertad que se había otorgado a los nuevos mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX. Por otra parte, las autoridades civiles no reglamentaron la ley, como sí ocurrió en otros espacios del territorio nacional. En Puebla, por ejemplo, no se establecieron penalizaciones contra aquellos que transgredían la libertad religiosa. Con la llegada del protestantismo surgió un nuevo actor político, el que fue a veces aliado y a veces opositor del gobierno en turno, y las autoridades no siempre respondieron favorablemente ante las demandas de esa minoría religiosa. Por otra parte, el clero poblano y la sociedad en general tuvieron que aprender a convivir con esos otros religiosos, con los protestantes, de quienes durante más de 3 siglos se les había estigmatizado, perseguido e incluso enjuiciado. Entonces la tolerancia religiosa se tuvo que ir aprendiendo, en tanto que no llegó en 1860 cuando se promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Aunque a inicios del siglo XX los mismos protestantes creían que habían vencido la intolerancia religiosa, en el devenir las manifestaciones de rechazo hacia esta y otras minorías religiosas siguieron vigentes, aunque en menor medida que antaño. Se ha de reconocer, pues, que los protestantes históricos fueron los pioneros, los primeros disidentes religiosos que enfrentaron y combatieron el monopolio del catolicismo en Puebla y los que sentaron las bases de la posterior diversidad religiosa. Esta es un poco la muestra de las fuentes y yo dejaría hasta aquí mi presentación y estoy atenta a sus comentarios. Gobierno de México.